Bienvenidos todos a esta reunión, también los que estáis en Zoom, desde la red, que nos veis, pues bienvenidos también a este momento en el que vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a tener en consideración algunas cosillas que vemos ahí. Y lo primero que vamos a hacer es poner esta reunión en las manos del Señor y pedir que Él nos bendiga. Pues sí, Señor, gracias por un día más, gracias por este domingo, gracias por este momento en el que podemos juntarnos como iglesia, ya sea presencial o no. Gracias por tu palabra que podemos abrir esta mañana y te pido que nos bendigas, que abra nuestro corazón, nuestros oídos atentos a lo que nos tienes que decir. Señor, guíanos en la alabanza a tu nombre y que toda la gloria sea para ti, Señor. Amén. Bueno, vamos a tener delante el primer salmo de todos, el Salmo 1. El Salmo 1 abre o introduce, o es parte de la introducción de lo que se llama el Salterio, ¿no? El himnario bíblico, el himnario que tenemos en la Biblia. Hay más canciones, no solo en los salmos, pero esto digamos que recopila una gran parte de ellas para la celebración también del pueblo de Israel. Vamos a leer el primero. Salmo 1 dice: «Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá». Hasta aquí. Vivimos tiempos complejos. Estamos viviendo un momento a la historia tremendamente violento. Quizá aquí en España no nos enteremos demasiado, o no nos queremos enterar, pero vivimos un momento muy violento en la actualidad, mucho. Si uno mira los datos a nivel mundial, se da cuenta que la violencia muestra una tendencia al alza en sus datos. Y muestra una tendencia en la violencia de diversas formas, no solamente violencia física, hay muchos tipos de violencia. Y todo los tipos de violencia que podamos imaginarnos están subiendo, se están haciendo más notables cada vez. Miremos las noticias que miremos, por todos lados hay violencia, ya no solo violencia física, también violencia verbal. Y es que ya no te puedes defender públicamente de aquello que crees, aunque des muchos muy buenos argumentos. No puedes defender una postura que vaya en contra de lo establecido sin que te insulten, sin que te falten al respeto o te tilden de extremista de alguna cosa, extremista de algo. Pero ¿qué es lo que persigue el ser humano? ¿Qué hay detrás de todas estas manifestaciones, incluso violentas? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso, de este comportamiento? Bueno, si buscas en las conclusiones de filósofos y pensadores, ves que al final, con distintos aspectos o matices, hay una búsqueda de significado o de satisfacción. Incluso en las guerras o en las acciones violentas, en las acciones bélicas que estamos viendo en nuestro mundo, hay un trasfondo hedonista, es decir, una búsqueda del placer como fin y como fundamento de la vida. Un acto violento puede perseguir
un tipo de placer o satisfacción, aunque no sea socialmente positivo, no lo vemos bien, pero sí que detrás hay una búsqueda de satisfacción. Puede perseguir un placer físico, un placer material, es decir, ganar recursos, ganar territorio, ganar riqueza mediante la guerra, o puede perseguir otro tipo de placer, un placer más psicológico, es decir, sentir poder, sentir superioridad. Incluso hay sentir deseos de venganza o incluso de reafirmar la propia identidad. Es decir, no siempre se trata de un placer en el aspecto sensorial, como algo que se siente. Puede ser la búsqueda del poder, la búsqueda de la superioridad, reconocimiento, seguridad, satisfacción. Si empezáramos a preguntar a cualquier persona por qué hace lo que hace, al final de todas sus respuestas, de muchas respuestas, al final, la última, la que está por encima de todas, es: hago lo que hago porque quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Por lo tanto, mis acciones, sean buenas o malas, aquí da igual. Aunque tú hagas algo malo, es la propia búsqueda de tu propia felicidad. Es egoísta, sí, porque por delante te llevas a personas, pero estás buscando sentirte bien. Todos queremos ser felices. Todos buscamos eso. Nuestras acciones, aquello que hacemos, tiene como fin principal ser felices. Ese es el combustible que hace mover nuestro motor. Es lo que nos pone en movimiento. Es lo que nos aporta energía. Es lo que da sentido a nuestra vida. El sentido supremo es ser feliz o intentarlo. De hecho, quitar la felicidad o la posibilidad de alcanzarla, o quitar aquello que yo creo que es la felicidad, si quitas eso de la ecuación, la vida no tiene sentido. Y hace que una persona no quiera seguir viviendo. Ahora bien, ¿cómo puedes ser feliz? Esto no es el título de un libro de autoayuda. Pero ¿cómo puedes alcanzarlo? ¿Cómo puedes llegar a ese estado? Piensa en una pregunta, un momento. ¿Cómo puedes estar seguro de que cuando seas mayor, anciano, o cuando ya hace mucho tiempo que eres joven, como vosotros, yo también estoy llegando ahí, yo ya voy teniendo juventud acumulada también, pero cuando llegas a ese momento de tu vida, o cuando llegues al final de tus días en esta tierra, cuando llegues ahí y mires hacia atrás, ¿cómo puedes estar seguro de que cuando miras hacia atrás no te des cuenta de que has desperdiciado la única vida que tenías? ¿Cómo puedes estar seguro? Eso nos pone en un aprieto, porque realmente ninguno de nosotros conoce el futuro. Si tú lo conoces, compártelo, por favor. Pero no lo conocemos. ¿Cómo vas a saber si estás tomando decisiones acertadas, correctas, si no conoces el futuro? ¿Cómo vas a saber el impacto que va a tener dentro de 10, 15, 30 años, 40, las decisiones que tomes hoy? ¿Cómo lo vas a saber? No puedes saberlo. Pero hay alguien que sí puede darnos una respuesta a esto. Una respuesta de alguien competente, alguien que sí tiene una base sólida para contestar, alguien que sí conoce el futuro. Alguien que conoce el propósito y el significado de nuestra existencia, porque Él fue el que nos hizo.
Él fue el que nos creó, Él fue el que nos dio vida, el que nos llevó a la existencia. Y si tú quieres conocer la respuesta, quizá te baste con leer los dos primeros salmos, Salmo 1 y Salmo 2. Si Dios quiere, veremos hoy el Salmo 1 y la próxima vez veremos el 2, porque están relacionados ambos salmos. Hay una cosa importante que tenemos que saber sobre los salmos. Cuando leemos los salmos no los leemos en el orden en el que fueron escritos. El Salmo 1 no es el primero y el Salmo 50 no es el último, en orden cronológico. Cuando leemos los salmos, por ejemplo, el más antiguo es el Salmo 90, que fue escrito por Moisés en el Éxodo, en la época del Éxodo. Y el salmo que tenemos más reciente es el 126, que forma parte de los cánticos graduales, que fue escrito unos 900 años después del Salmo 1. Y se escribió cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad de Babilonia. Los que compilaron los salmos, guiados por el Espíritu Santo, colocaron el Salmo 1, el primer salmo como Salmo 1 y el segundo como Salmo 2, pero no significa que hayan sido escritos en ese orden. Y algo curioso es que entre el Salmo 1 y el Salmo 2 hay una diferencia de casi 500 años. Y sin embargo, el Espíritu Santo quiso que estos dos salmos estuvieran juntos. El Salmo 1 exalta y alaba la ley del Señor. Y si te fijas, el Salmo 2 exalta y alaba al Mesías, directamente, al Hijo de Dios. Si nos fijamos, el Salmo 1 empieza con una bienaventuranza para aquellos que obedecen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y si nos vamos al final del Salmo 2, termina con una bienaventuranza para todos aquellos que obedecen y honran al Mesías. Salmo 2, versículo 12, al final: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian, hablando del Mesías, el Hijo. Es como un paréntesis. Una bienaventuranza abre el capítulo 1, el Salmo 1, y otra bienaventuranza cierra el capítulo 2. Y en medio nos habla de la palabra y del Mesías. De hecho, es extraño, porque tú cuando abres un libro o una obra, un compendio de obras, esperas encontrar al empezar algo, no sé, grandioso, majestuoso, ¿no? Una gran alabanza al Señor. Y no es esto lo que te encuentras. Lo que encontramos es una exhortación a tener y mantener una relación correcta con Dios, teniendo como base el hecho de someternos a la palabra y al Hijo, a Cristo. ¿Y por qué un libro de alabanza comienza de esta manera? ¿Por qué no dice: oh Señor, grandes son tus obras y maravillosas? No empieza de esta manera. Y empieza de esta manera el Salmo 1 y el libro de los Salmos, porque toda alabanza a Dios no debería tener otro fundamento que no sea Cristo y su palabra. Y si tu alabanza se basa en aquello que tú haces, no estás alabando a Dios, sino a ti. Así que la mejor manera para comenzar este libro de alabanza es mostrarnos que, hay dos grupos de personas. Nos muestra el Salmo 1 dos grupos de personas: los que viven confiando en Cristo y su palabra, y los que viven confiando en sí mismos, en su razonamiento, en su conocimiento, en su propio criterio. Y la introducción de este libro, de este himnario, pone nuestra atención sobre mantener una adecuada relación
con Cristo y su palabra. En este salmo podemos ver como tres partes, tres apartados en el Salmo 1. En los tres primeros versículos se nos habla del justo, o del camino del bueno o del justo. El versículo 4 nos habla del camino del impío o del malo, de la persona apartada de Dios. Y los versículos 5 y 6 tenemos la conclusión a la que llegan estos dos caminos, hacia dónde se dirigen estos dos caminos. Vamos a leer los tres primeros versículos otra vez. Cuán bienaventurado es el hombre, el varón, pone depende de la versión, que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Cuando el salmista habla de varón, hombre, no está hablando del género masculino, está hablando de la raza, del ser humano, toda la raza humana. Así que el texto, bien podríamos decir, cuán aventurado es aquella persona que... Otra curiosidad de esta frase, y es que la palabra bienaventurado no es una palabra singular. En el hebreo es en plural. Lo que él nos está diciendo que no nos habla de una bienaventuranza concreta, momentánea, temporal, sino de una multiplicidad de bendiciones. Es más bien la idea de que esto es algo tan bueno que es indescriptible. Es como nosotros en el castellano cuando le ponemos la terminación ísimo. Cuando mi madre hace una empanada, la empanada está buenísima. Ya no te digo cuando Juan Carlos hace sus pasteles, están buenísimos. Pues esta es la idea, esta es la idea. Eso es lo primero que vemos al comenzar este salmo. Que sea lo que sea que venga después, lo que nos vaya a explicar, de lo que nos va a hablar a continuación, te lleva a un estado extremo, buenísimo, o de extrema felicidad. Porque bienaventurado significa supremamente feliz, completo del todo, pleno del todo, satisfecho hasta el extremo. No puedo estar más satisfecho. Esa es la idea. Y lo que nos dice el salmista es que la persona que no anduvo en consejo de malos, que ni estuvo en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, es una persona supremamente feliz, una persona satisfecha, una persona plena, realizada. No está hablando de que esa persona tiene momentos de felicidad. Y esos momentos de felicidad vienen porque le están yendo bien las cosas. Es un sentimiento. Las circunstancias le son favorables. Y es que nuestra felicidad no puede depender de nuestras circunstancias. Porque no podemos tener control sobre ellas. No controlas cuando naciste. ¿A qué no lo elegiste tú? Ni siquiera tus padres lo eligieron. No elegiste en la familia que te tocó vivir. ¿A qué no? Tú no elegiste tus hermanos, que nos tenga. No los elegiste. No eliges tu estado de salud. Hay cosas que se pueden prever y tenemos que cuidarnos. Pero hay accidentes, hay enfermedades que no los eliges tú. De hecho, si pudiéramos elegir, no los elegiríamos.
Hay cosas que aparecen de repente y no podemos tener control sobre eso. No controlas cuando te vas a morir. No lo eliges tú. Podemos controlar algunas cosas. ¿Qué coche me voy a comprar? ¿Y si me lo voy a comprar? La moto. ¿Me voy al trabajo en metro o en bici? ¿Me compro la camisa azul o la verde? Sobre aquello que podría determinar nuestra felicidad no tenemos control. No lo tenemos en absoluto. O al menos no tenemos el control que nos gustaría tener sobre esas cosas. Y es que cualquier cosa que tengamos ahora, mañana la podemos perder. No tenemos absolutamente la seguridad de nada. Aparte del hecho de que cualquier cosa que podamos tener, por mucho que la anhelemos, dentro de un tiempo nos aburrirá, porque ya la hemos disfrutado. Ya está. Y esa cosa que hemos conseguido no da más de sí. No nos sacia más. Tenemos ese rato de emoción, ¿no? Dice el predicador en Eclesiastés 1:7: todos los ríos van hacia el mar, y el mar no se llena, y el lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? No, ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Todas las cosas son fatigosas. Entonces, ¿de qué depende nuestra felicidad? Depende de una relación. El Salmo 1 comienza diciendo que la felicidad se da con una relación en base a la palabra o ley de Dios. Pero nos lleva hasta el Salmo 2 en el que nos dice que esa felicidad no se basa en la confianza en ti mismo, sino en la confianza del Hijo, en Jesús. Es la persona que tiene una relación con el Padre, con el Dios del universo, que creó los cielos y la tierra a través de Jesús. Esa persona es la que tiene felicidad. Y esa relación no es futura, es presente. No serás bienaventurado cuando llegues a la eternidad, cuando llegues al cielo y disfrutes de la eternidad. No. Lo que dice este salmo es que la bienaventuranza es ya, es ahora. Se puede disfrutar. La puedes tener, la puedes saborear ahora mismo. No es algo que vendrá después. Es algo que puedes tener ahora. Cuando Jesús está en su última noche con los discípulos, Juan 15:11 les dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Perfecto. No hay mejor cosa que conocer a Dios y deleitarse en Él. No hay bien mayor, no hay beneficio mayor, más grande que disfrutar de una relación de intimidad íntima y personal con el Dios que ha creado el universo. No hay mayor beneficio que ese. El salmista David lo expresó de esta manera. Mira en el Salmo 36. Salmo 36, 7 dice: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas.
Se sacian de la abundancia de tu casa y le das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Ahora, el escritor de este salmo nos describe cómo es la vida de esta persona bienaventurada. Cuán bienaventurado es el hombre, o el ser humano, la persona, que no anda en el consejo de los impíos, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿A qué se refiere con todo esto? Estos términos, ¿qué son? ¿Qué es esto de los consejos de los impíos, camino de pecadores, silla de escarnecedores o burladores? No pensemos que se trata de personas que están alrededor de este individuo y que son personas manifiestamente malos. No, esa no es la idea. Se trata más bien de no hacer nuestra una filosofía de vida que entra en confrontación directa con la manera de vivir que Dios nos revela en su palabra. Una filosofía que pone al ser humano en el centro del universo, lo que se llama el antropocentrismo. Aunque se está cogiendo otra filosofía que es el ecocentrismo o la ecología profunda, que busca superar la idea de que el ser humano es dueño de la naturaleza y por lo tanto, como ya no es dueño de la naturaleza, todo en la naturaleza tiene valor intrínseco, no solo el ser humano. Pero al hacer eso, está reconociendo que tú, como ser humano, decides eso. Y por lo tanto, sí te haces dueño y señor de la naturaleza. Formas de vivir que nos llaman a vivir según sus propios estándares de moral y de ética. A perseguir el placer de la manera en la que la sociedad nos dice que es el placer. Y esta persona bienaventurada se defiende de esta manera de vivir, porque sabe que la mente es la sala de operaciones tácticas de nuestro ser. Proverbios 23, 6 y 7 dice: no comas el pan del egoísta ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Alguien en el siglo pasado, es una frase que se atribuye a varias personas, por lo tanto no puedo decir el autor, pero esta idea la transmitió de otra manera. Dice, tú no eres lo que piensas que eres, tú eres lo que piensas. Tú no eres lo que piensas que eres, tú eres lo que piensas. Aquello que anhelas en tu interior, eso es lo que eres. No eres lo que dices, eres lo que hay en tu corazón. Eso es lo que eres. En aquello que piensas cuando estás despierto. Ahí donde está tu corazón, ¿qué ocurre? Está tu tesoro. Eso es lo que eres. Lo que hay en tu corazón. La persona bienaventurada no sigue la corriente, porque sabe lo peligroso que es seguirla. Si te fijas, aquí hay una secuencia. Primero, escucha el consejo de los malos. La escucha. Luego, se detiene y camina, comienza a disfrutar de ese camino. Y luego se sienta. Se acomoda en esa silla. Porque es un camino tremendamente fácil. Es súper fácil. Solo hay que dejarse llevar. Comienza
con la sutileza de lo poco y poco a poco se va convirtiendo en un hábito. Y la persona bienaventurada es la que evita de forma consciente caminar por ese camino. Y la pregunta no es, ¿y por qué no probar? ¿Por qué no probar? La pregunta quizá es, ¿y por qué hacerlo? Es bienaventurado. ¿Por qué dejar de serlo? Pero esta persona hay cosas que no hace, pero también hay cosas que sí hace. Versículo 2, no escucha consejo de los malos, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Cuando dice ley se refiere a toda la palabra del Señor. No habla solo de los 10 mandamientos, habla de todo la ley del Señor. En ese momento se refería a lo que ellos tenían la ley de Moisés, que nosotros llamamos Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y fíjate una cosa, vamos a leer un texto para que veas lo importante que es esto que está diciendo el salmista. En Deuteronomio 17, el pueblo todavía no había llegado a la tierra prometida. Y Dios les dice una cosa a su pueblo. Deuteronomio 17, 14. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas, y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. Y dice el Señor, ciertamente, pondrás sobre ti, pero al rey que el Señor escoja. Pasamos al versículo 18. Dice, sucederá que cuando él, este rey, se siente sobre el trono de su reino, escriba para sí una copia de este libro de la ley, en presencia de los sacerdotes levitas. La idea es que escribirá de su puño y letra una copia del original que tienen los sacerdotes levitas. Él mismo, el rey, tiene que escribirla. Y sigue diciendo, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Aquí en el Salmo 1 no habla de reyes, habla de personas, habla de ti y de mí. Pero hay un matiz importante. En el versículo 2, la persona bienaventurado es la que se deleita en la ley de Dios, no la que la lee. No es la persona que lee la Biblia la bienaventurada, es la persona que se deleita en ella. Es el deleite de saber que aquello que necesitamos para llevar una vida que glorifique a Cristo, la tenemos en la palabra. Y que a través de ellos también somos bendecidos a través de Cristo. Es deleitarnos en la obra que Cristo hizo en la cruz y descubrir que lo hizo por amor. Es deleitarnos que esa tumba quedó vacía, que allí no está el cuerpo de Jesús, que Jesús resucitó. Es deleitarnos en saber que ahora está a la diestra del Padre, está en su trono a la diestra del Padre. Es deleitarnos en saber y experimentar que Él está vivo, que no es un Dios muerto. Es deleitarnos en Él. No habla de un conocimiento teórico. No habla de saberse textos de memoria enteros sin más. Habla de una relación, de disfrutar de esa relación. De eso habla el salmista. Y ahora, en el versículo 3, pasa de decirnos qué no hace y qué sí hace esta persona bienaventurada, a hablarnos con una metáfora acerca de esta persona.
Versículo 3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Fíjate en el verbo, será. No dice, pudiera ser, será. Es una certeza, es así, será. Y fíjate otra cosa, como árbol plantado. Este árbol no nació ahí por casualidad. Hay un plantador que se encarga de plantar ese árbol en ese lugar en concreto. Hay una intencionalidad detrás de plantar ese árbol ahí. No está ahí de forma aleatoria. No cayó ahí la semilla y creció ahí. Ha sido plantado. No ha sido sembrado. Y ha sido firmemente plantado. Aquí el lenguaje que utiliza el salmista es la de trasplantar. Ese árbol será quitado de un lugar en el que estaba, un lugar con condiciones adversas, deplorables, y será trasplantado en otro sitio, en un lugar en el que se podrá nutrir de forma generosa. Un pastor comenta sobre esto que Dios nos desenraizó del terreno de nuestra necedad y nos trasplantó en el terreno de su gracia. Y cuando somos trasplantados ahí por la mano de Dios, entonces da su fruto en su tiempo. Su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Y no está hablando del Evangelio de la prosperidad aquí, para nada. No está diciendo, ven a Cristo y tu cuenta bancaria tendrá un montón de ceros. No está hablando de eso. De lo que habla aquí es que en medio de la adversidad, en medio de la sequía, esta persona mantiene su fruto, mantiene sus hojas verdes y sigue creciendo porque no le falta alimento. Jeremías 17:7, tenemos un texto muy similar. Mira cómo lo dice allí, Jeremías 17:7. Bendito, otra vez, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Y no temerá que venga el calor, vendrá el calor. Y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Vendrá el calor, vendrá la sequía, vendrán momentos malos. Claro que sí, los creyentes tenemos que pasar por momentos complicados, momentos de angustia, momentos difíciles, momentos de dolor. Pero tenemos la bienaventuranza que nuestro Dios es el soberano de absolutamente todo y nos ha trasplantado en un sitio en el que recibimos alimento. Tenemos un creador del universo, que es el dueño de todo y que nada ni nadie se escapa a su control. Es un Padre con mayúsculas. Ese es el camino del justo. Ahora pasamos al camino del malo. Dice versículo 4, no así los impíos. Todo esto que acabas de ver que ocurre al bienaventurado es imposible para el impío. Eso no va a pasar al que está apartado de Dios. Son como paja que se lleva el viento. ¿Ves el contraste? Árbol trasplantado firmemente y paja que se la lleva el viento. La Reina Valera del 60 nos dice que es como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la parte del trigo que no sirve. Cuando se cosechaba y se hacía a mano, ahora se hace con maquinaria industrial, pero antes se utilizaba un aventador, algo así parecido en castellano. Es que me lo sé en gallego, era un mallo, ¿no? ¿Verdad? Los gallegos era un mallo. Un mallo porque se mallaba, de ahí viene la expresión darlle unha malleira, es decir, darle una paliza, porque se golpeaba muy fuerte al grano.
Eso hacía que la semilla se desprendiera de la paja y la semilla que cayera al suelo y la paja saliera volando. Y el impío es así, no tiene consistencia, lleva una vida que al final será totalmente inútil, sin esperanza. Porque ninguna cosa de las que haya logrado en su vida pasará a otra vida. Absolutamente nada. Nada de lo que haya conseguido tendrá un valor eterno y es todo temporal. Y esta persona podrá echar la vista atrás y ver lo trágica que ha sido su vida y que una vez pase de esta vida física será tarde para darse cuenta y para rectificar de que arruinó su vida en cosas que ahora ya no tienen importancia. Es una vida sin sentido, en el que la búsqueda de la felicidad es solo eso, búsqueda, pero no la encuentra, sin encontrarla, y esa es una tremenda desgracia. Y eso nos lleva al desenlace. Dice el versículo 5, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, los impíos no podrán exponer ni sostener sus argumentos en el juicio. Podrán decir un montón de excusas, pero no se sostienen. Se intentarán justificar, pero no hay posibilidad de que eso prospere. No va a ninguna parte. No hay posibilidad de que Dios se equivoque. No habrá fallos judiciales. Versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El Señor cuida y persevera a los suyos y los preserva. Los preserva para llevarlos sanos y salvos a la eternidad con Él. Pero los impíos, los que rechazan a Dios, con ellos no será así. Porque ellos rechazan a Dios de forma voluntaria. Es su decisión. Incluso no decidir absolutamente nada ya es una decisión en sí misma. La cuestión es, ¿cuál de estos caminos sigues? ¿Es Dios y su palabra tu deleite? Si es así, eres un bienaventurado. Eres la persona que dice el salmista. Si te deleitas en Dios. No eres un pobre diablo que, bueno, pobrecito, va los domingos a la iglesia, pues no tiene nada más que hacer. No. Tú eres hijo de Dios. Eres hijo del Rey de Reyes. Eres hijo del Señor de Señores. Eres bienaventurado, eres feliz, eres supremamente feliz. Y lo eres en Cristo Jesús. Por eso la felicidad no depende de tus circunstancias, sino que depende de Cristo. Pero si no es así, si no sigues ese camino, tienes un problema. Claro, en tu vida tendrás momentos alternos de felicidad o algo que podrás llamar felicidad, pero desaparece. Y al final tu destino es estar apartado de Dios. Pero no tiene por qué ser así. Hoy tienes la oportunidad de llenarte con Jesús, de comenzar una relación con Él, una relación íntima que te llena, que te satisface plenamente, que no deja mal sabor de boca, que no se acaba nunca, que no te aburre, porque es una relación que Jesús está deseando tener contigo, la quiere tener contigo. Hay una promesa que hizo Él y que quiero dejarte esta mañana y que forma parte de la base de esa felicidad que estás buscando. Cuando Jesús ya había resucitado y estaba a punto de subir al cielo, le dice a la gente que tenía alrededor: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
todos los días. Esa promesa que viene implícita en el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, se cumple en y con Jesús. Está con nosotros hasta el fin. Amén.